Bueno, bienvenidos y bienvenidas a La Changua Pedagógica, un espacio donde viajaremos a la cocina de la memoria para mirar nuestro paso por el sistema educativo colombiano. Hoy traemos las voces de tres docentes en formación que comparten sus historias desde la primera infancia hasta la universidad. No solo vamos a recordar, vamos a pensar juntas críticamente desde la experiencia lo que la educación nos ha dejado y bueno, también lo que la educación nos ha quitado. Primera infancia, la educación sexual que no fue. ¿No les pasa que tienen muy buenos recuerdos de la primera infancia, aunque sean pocos, pero recuerdan acerca de la educación sexual o del autocuidado? Un tema que ahorita en primera infancia está siendo tan llamativo y está siendo una tendencia para las instituciones que manejan la primera infancia. Pero, ¿ustedes recuerdan algo de esa primera infancia y de esos temas de autocuidado en lo que estuvieron del jardín cuando eran pequeños? ¿Cómo tocaban esos temas? Bueno, pues yo siento que en mi jardín no se tocaban mucho estos temas. Esto me trae recuerdos acerca de un día en que yo estaba explorando mi cuerpo y de repente una maestra me vio. Recuerdo que me castigó horrible, llamó a mis papás y desde ese entonces sentía que explorar mi cuerpo o tocarme a mí misma o llamar mis partes del cuerpo por el nombre que se les dice normalmente, como es la vagina o el pene, no era correcto, sino que todo esto se satanizaba por parte de los maestros y por parte de los padres. De allí que nosotras nos planteamos que es necesario en la primera infancia hablar de educación sexual y autocuidado y no verlo como un tabú, sino como una necesidad. ¿O ustedes qué opinan? Creo que en esa parte concuerdo un poco con Fer, porque al menos yo cuando estaba en mi casa era donde más se me recalcaba eso. No sé si me rascaba la vagina, si medio me tocaba cuando me estaba bañando. Mi mamá me decía que eso estaba mal, que era malo, pero ella también me decía que era cosas que su mamá le había dicho. Es decir, mi abuela era la que siempre decía, eso está mal, eso es malo, eso no es de Dios, y pues ella era muy católica y mi mamá también terminó siendo muy católica, así que también siento que eso tiene mucho que ver con la religión. Y pues retomando lo que estaba hablando Fer, eso se ve mucho desde la familia, desde la educación que ellos reciben también en su casa, nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces siento que es donde más se resalta ese punto de la educación sexual y donde más tiene importancia en el hogar. En ese tiempo mucha urbanidad de Carreño, nos enseñaban mucha religión, mucho respeto. Llegábamos a las 8 de la mañana, rezábamos el Santo Rosario, salíamos a las 12 del día, volvíamos a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde a estudiar. Bueno, y ya pasando como a primaria, también podemos hablar de algo que nos marcó mucho a las 4, de lo que conversábamos, y es esto de la competencia y el valor de valer. Recuerdo que a mí me humillaban mucho por no saberme las tablas, entonces recuerdo que cuando estábamos en clase, otra niña levantó la mano para decir que ella sí se la sabía. Y la profe me molestaba mucho por eso y luego mis papás también me molestaban mucho por eso en la casa. Y siento que aprendí que equivocarse era perder, no aprender. Entonces, al menos en clase siempre estaba esa competencia de quién se sabía las tablas, quién aparecía en los cuadros de honor. Y también aparecer en los cuadros de honor era una guerra, es decir, salían los cuadros de honor y nos humillábamos todos entre todos. Yo tuve el primer puesto, yo no lo tuve, entonces siento que eso nos marcó mucho, al menos de lo que conversábamos las 4, pero a mí me marcó mucho también para en la adultez. Y también cuando salían estos cuadros de honor, uno se da cuenta que no era amigo de nadie, uno se trataba horrible con todo el mundo y eso lo marca mucho a uno también en su adolescencia. Sí, de hecho esto tiene mucho que ver con que uno se vuelve muy individualista, es decir, uno no sabe trabajar en equipo porque uno siempre siente que está compitiendo con los demás. Y de hecho es cierto, o sea, incluso cuando estás trabajando en equipo con alguien tienes la necesidad de ser mejor que ese alguien. Y por eso resulta muy complejo en las diferentes etapas de la vida ponerse de acuerdo con los demás, incluso para trabajar por algo en común. Yo opino que en cuanto a esto de la competencia en el colegio, también influye mucho la autoestima, el saber que tus padres no te apoyan o si te apoyan es nada más porque quieren ver una nota perfecta en tu currículum, el saber que tus maestros no se interesan por ti, sino
porque saques buenas notas, también influye mucho en cómo te ves a ti mismo y la autoestima que eso genera dentro de todos los contextos estudiantiles. Un tema que es muy importante y es acerca de los padres y cómo los padres y la familia también meten presión en ese estudiante sin ver todas las consecuencias que podría traer en un futuro toda esta presión. Pero si nos ponemos a pensar, no solamente los padres meten esta presión. De todas maneras, uno aprendía más. Nos enseñaban también cosas que hoy en día no se practican mucho y se están olvidando, como es el arte de la poesía. Nos daban esa clase de poesía tan hermosa. Nos daban clase especial de artesanía. Nos enseñaban a tejer maniguitas, a hacer todas esas cosas especiales de la artesanía colombiana. Entonces eso me ha servido mucho a mí en mi vida, porque gracias a eso he abierto puertas. Muchos profesores también meten presión y ahí es donde empiezan a categorizar a los estudiantes, dejando que la evaluación y el aprendizaje sea más cuantitativo que cualitativo. A este punto nos parece muy importante cuestionar cómo estos aspectos generan incluso posiciones de poder dentro de las mismas aulas. Y no solo dentro de las aulas, sino cómo marcan e impactan en los diferentes escenarios de la vida. Y en bachillerato las cosas no eran diferentes, siempre había algo que reclamar. En cuanto a esto, estábamos hablando acerca del género y el reglamento que hay dentro de la escuela. Yo recuerdo que en mi colegio los hombres podían usar pantalón ancho y vestirse como se les pegara la gana, pero las mujeres no, nos revisaban la falda, que si estaba 5 dedos por encima de la rodilla, que no se podía más larga ni más corta. Tampoco no podíamos llevar maquillajes y un profe siempre nos decía que era por nuestro bien, que lo hacía porque necesitábamos estar uniformadas y necesitábamos ser señoritas de bien. Yo siento que esto viene en cuanto a las construcciones de roles de género y también en cuanto a esas normas que se plantean dentro de la institución que a veces pueden ser machistas y opresoras en cuanto a todo lo que nos invade a nosotras las mujeres en diferentes contextos, y esto empieza por el educativo. Sí, yo también pienso en eso mucho porque siento que también tuvo consecuencias en nuestra vida ya como adultas. ¿En qué sentido? En sentido de que nosotras ya somos más conscientes de estas diferencias que se nos exige en la escuela, que se nos exige a la hora de vestir, y eso también crea un pensamiento feminista dentro de todas. Todas tenemos una conciencia de género y sabemos que a nosotras nos juzgan más por tener faldas cortas, nos juzgan más, nos exigen más en el colegio también frente a cómo nos vestimos, cómo nos peinamos. Entonces siento que este argumento tiene mucho que ver con eso, qué consecuencias tiene también para las mujeres ya adultas. Estas normas crean en nosotras una conciencia de género. Todo esto de los roles de género, ¿no? Cuando eres mujer, sí o sí, tu familia te pone presión porque tienes que ser más aplicada, ¿no? Porque solo las mujeres son aplicadas. Pero también es algo como de doble moral, porque existen carreras para mujeres, pero carreras para hombres. Y entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres quieren estar en una ingeniería? Y eso nos lo enseñan y es algo que se vive en el bachillerato, en el colegio, nada más cuando teníamos que hacer contrajornada o que estábamos en el SENA. Muchas veces las cosas que ponían en el SENA como ingenierías, la mayoría de hombres estaban exclusivamente en esas áreas. Aquí también tiene mucho que ver el hecho de que las 4 somos mujeres y hemos pasado, por lo tanto, por situaciones muy similares en las diferentes etapas educativas que hemos vivido. Por ejemplo, donde se ve muy marcado que los maestros y las maestras también, como que en cierta medida olvidan un poco su rol dentro de la escuela y hacen comentarios o tienen actitudes muy arraigadas a sus propias creencias, y no solo a sus propias creencias, sino también a lo que tiene que ver con cómo fueron criadas y criados, o sea, con lo que aprendieron desde sus hogares. Por ejemplo, que tienen mucha más, como lo decíamos, consideración con los chicos que con las chicas. Es como si fueran muy maternales en ese sentido, y desde los maestros, como esos comentarios a propósito de lo que decía Dani, de que las mujeres son buenas para esto, pero no son buenas para aquello.
sin especificar exactamente para qué, justamente porque es algo que va muy arraigado a sus propias creencias. Es así como podemos darnos cuenta que el género no solo está en las personas, también vive en las normas, en los reglamentos y en los discursos cotidianos que nos dicen qué podemos o no ser. ¿Cómo lo viven ustedes? Todas estas etapas han influido significativamente en la que vivimos hoy, la universidad, que sin duda fue un cambio del cielo a la tierra, pues veníamos acostumbradas a que se nos dijera qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. El nivel de independencia actual exige que seamos más autónomas y es complejo desligarse de esto que traemos, no solo por nosotras, sino por las prácticas que siguen orientadas un poco a que seamos dependientes de notas, de resultados más que de procesos. Aunque es claro que no nos podemos desligar del sistema y es fundamental también ser conscientes de nuestro propio proceso formativo, de empezar a cuestionar qué clase de maestras estamos construyendo, qué de lo que hemos aprendido debemos cambiar o seguir fortaleciendo, cómo empezamos a construir con otros maestros y maestras nuevas relaciones que rompan un poco con la idea individualista que traemos y que nos permitan compartir conocimientos y conocer otras perspectivas. Y en esto que menciona Fer de conocer a otras personas y otras perspectivas, también entra en replantearnos las diferentes maneras en las que se nos fue planteada y presentada la educación en el pasado y en el futuro. Porque en el futuro, como maestras en formación, es importante revisar ese rol no solo como maestras y como dentro de la carrera, sino como ese rol impacta las demás carreras y a toda la universidad. Esto es a lo que nos referimos en cuanto a ese permeo que se genera en los espacios universitarios y cómo esto constituye nuevas perspectivas para nuevas personas. Sí, opino yo que tiene mucho que ver, más que todo con nuestra labor, con nuestra vida laboral también, pensándolo en que así como somos en la universidad, puede que seamos en un futuro, en este mundo laboral. Y como educadoras especiales recae mucho nuestro trabajo transversal con otros maestros y también el interdisciplinario con con personas de otras carreras, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, y tendría mucho que ver también nuestra comunicación, cómo se da nuestra comunicación y qué habilidades comunicativas tenemos con estas otras personas, con nuestros otros agentes, y cómo podemos también centrar todos estos conocimientos en algo, en nuestra labor a fin de cuentas. Y siento que la universidad da mucho pie para eso, cómo nos comunicamos con otras personas, y también estas herramientas, estos espacios en los que podemos comunicarnos con otros, en los que podemos socializar con otros, nos están dando propiamente porque nosotros nos mantenemos muy reservados y de nuevo volvemos a esto del individualismo. Etapa universitaria que nos hace reflexionar, pero también nos hace cuestionarnos. Esta etapa donde se viven diferentes experiencias, donde nos cuestionamos a nosotros mismos, y no solo a nosotros mismos, sino a todo lo que nos rodea. Nos hace reflexionar de nuestra vida actual, de nuestra vida hace un tiempo y de las cosas que van a venir en un futuro. Esas cosas donde como maestras en formación nos hace replantearnos de quiénes somos ahora y cómo nos queremos ver en unos años y haciendo qué. Eso que nos hace cuestionar y reflexionar acerca de cómo va a ser nuestra labor docente y cómo vamos a poder no cambiar, pero sí resignificar un poquito qué es enseñar y resignificar qué es la educación y cómo se puede ver ella. Bueno, creo que ya en este punto solo nos queda agradecerles a los maestros, las maestras en formación o ya ejerciendo, o a quien sea que nos haya escuchado, por su atención, esperando que esto les haya hecho recapitular un poquito acerca de su propia educación, de su propio proceso, de lo que están viviendo ahora, de lo que vivieron antes, que puedan compartir sus opiniones, sus ideas, sus reflexiones, si es que el podcast les suscitó algo desde allí. Y por último, no olvidemos que es importante remembrar el pasado para trabajar en el presente y construir algo en el futuro.